Era un día de lluvia. Habíamos paseado sin pensar en nada, cruzando las diagonales, saltando sobre los charcos y deteniéndonos en los portales cuando la lluvia era demasiado molesta. En determinado momento paró de llover y cruzamos la avenida hacia el parque de enfrente. Ahora charlábamos, sentados en un banco. ¿Crees en los fantasmas? Ok, ok. Ah, no, no creo que existan. Más bien me parecen cuentos. ¿En serio? En serio. Digo, existir existen, pero solo en la imaginación de la gente, en las narrativas, es decir, en la creatividad del que cuenta y en la imaginación del que escucha. Ah, ok. Ah, mm, pues yo creo que existen de verdad. ¿Sí? Ah, ¿dónde? ¿En un mundo de ultratumba? No, ¿Dónde entonces? acá, en este mundo. ¿Acá? ¿Acá decís? ¿Aquí mismo? Sí, acá, es acá. Este mundo, esta plaza, esta lluvia, este cielo encapotado, es el único mundo que existe. En este mundo están todas las cosas. Pero si fuese así, Yuka, entonces veríamos los fantasmas como vemos el cielo, la lluvia y la plaza. Yo puedo ver la plaza, puedo ver la lluvia, puedo ver el cielo. Vos también podés. Existir en este mundo significa precisamente eso, que vos puedas y que yo pueda. Mm, ¿Puedes verme a mí? Eh, por supuesto que sí. ¿Cómo soy? Ah, bajita, de pelo oscuro y de ojos negros. Tenés el pelo mojado y me miras con cara de curiosidad. ¿Y qué más? Llevas un abrigo gris. Tienes las manos muy pequeñas, sin anillos. En la mano derecho llevas un paraguas transparente. Una... Bueno, yo no puedo verme. Todo eso que tú dices, lo que tú ves, yo no sé si existo así, como tú dices. Yo me siento como una gaviota o como un caracol. Tampoco sé si existo así, como yo siento que soy. Ah, Entonces, ¿existo como vos me ves o como yo me siento? la conversación había tomado un rumbo filosófico que no le desagradaba del todo. Ahora sí que una línea mía. Ah, vos no podés verte por una mera cuestión de los límites del ojo humano, pero si estuvieras frente a un espejo, verías sin duda algo muy parecido a lo que veo yo cuando te miro. Quizás no exactamente lo mismo, pero sí algo muy parecido. Entonces vos existís así. Quizás no exactamente como yo te veo, pero sí de un modo que me permita a mí, o a cualquier otro que te conozca, o a vos misma cuando te miras al espejo. Es decir, y ahí está, Yuka. No creo en los fantasmas porque nadie los ve. Hmm, pero hay gente que lo ve. Por eso existen las historias, ¿no? Hay gente que dice haberlos vistos. Lo mismo pasa con los unicornios y con Cthulhu. Cuando digo que nadie los ve, quiero decir que nadie los ve en el momento. Por ejemplo, ahora o por la calle, yo nunca he visto un fantasma, ni conozco a nadie que diga haber visto un fantasma. Él empezó a reírse ante lo testaruda que era. Notó que sonreía, pero de algún modo sus ojos lo miraban serios. Era obvio que Yuka no iba a abandonar su postura mientras pudiese refugiarse en algún subjetivismo. La llovizna amagaba a caer de vuelta. Yuka abrió su paraguas y se acercó un poco más de manera que nos cubriese a ambos. Él decidió seguirle el juego un rato más. Así que puedes verlos. Ella sonreía como si supiera que él no le creía, como si fuese ella quien lo seguía el juego. Su sonrisa inmóvil y su mirada fija en los ojos de él parecían alentarlo a seguir preguntando. Está muy mal. ¿Lo ves muy seguido? Todo el tiempo. Incluso ahora. Sí, incluso ahora. ¿Ves alguno? ¿Me estás diciendo
que ves alguno ahora mismo? No irás a decir que soy yo, ¿cierto? Yuka, yo ya vi Sexto Sentido. Yuka rió de buen grado ante la broma, pero se aseguró, no, pero le aseguró. Sí, Espera. Yuka rió de buen grado ante la broma, pero le aseguró que sí, que ahora mismo veía fantasmas. Le pidió que precisase exactamente en dónde. Atrás tuyo y atrás mío y allá. dijo, señalando algún lugar en la calle mojada. Y también allá, entre los árboles. Y en la plaza. Van y vienen. Siempre está lleno de fantasmas. Están por todos lados. Son casi tan numerosos como las personas. Ella terminó esta de aquello, luego procedió a explicarle que como estadísticamente los muertos, dado la gran cantidad de milenios que habían transcurrido en la historia humana, debían de ser muchos más que los vivos. Aquello tenía mucho sentido. Cada persona que muere se vuelve un fantasma. Entonces imagínate, debe haber 100 de ellos por cada uno de los nuestros. El mundo entonces es más de los fantasmas que de nosotros los vivos. pero, Yuka, si son tantos y existen realmente, ¿cómo es que no puedo verlos? Yuka lo miró entonces de un modo diferente. En sus ojos había algo de burla y su siempre presente curiosidad, pero también se había agregado una curiosidad nueva, diferente. Él esperó unos segundos y finalmente, ¿Quieres verlos? Ella le explicó entonces que había una manera. Si él realmente estaba interesado, había una forma de verlos, y que ella, si él quería, podía enseñarle. Se le ocurrió que aquel juego podía tomar un cariz novedosamente favorable, y le dijo que por él estaba bien. Yuka se acercó entonces aún más, tanto que su cara estaba prácticamente pegada a la de él. Su flequillo mojado le humedeciera la frente. Ella giró un poco la cara y le dijo que la mirase fijamente a los ojos. Sus ojos, vistos de cerca, eran completamente fascinantes. Las pupilas eran de un negro profundo y tenebroso, que contrastaba bellamente con el blanco de las escleróticas. Se concentró en sus pupilas y a los pocos segundos distinguió unas pequeñas manchitas blancas, como hilos de niebla, los cuales bailaban lentamente. También vio, como si se tratase de un pequeño televisor convexo, la calle que estaba a sus espaldas y que comprendió Yuka miraba en ese momento. Ah, no, miraba la calle a través de los ojos de Yuka. Y era en esa calle, perfecta reproducción miniaturizada, con su paso de cebra y sus minúsculos charquitos, con el cordón y el comienzo de la vereda, por donde se veían estas figuras nebulosas de forma indefinida. Ok, él tuvo el repentino deseo de darle la vuelta para comprobar que, como le parecía obvio, no había nada allí. Estaba a punto de hacerlo cuando sintió las pequeñas manos de Yuka que, tomándole de los hombros, en su lugar por la fuerza. No dejes de mirarme a los ojos. Enfocándose en la visión de la calle, comenzó a sentir que poco a poco las pupilas de Yuka iban aumentando de tamaño. Crecían poco a poco y con ellas, como si fuese una pantalla sobre la que se proyectaba la realidad, crecía la imagen de la calle. Sus ojos crecieron tanto que en determinado momento se superpusieron completamente al campo de su visión. Maravillado, se dio cuenta de que de alguna manera veía la calle que tenía a sus espaldas. Y sobre esta calle, nebulosas pero claras y completamente distinguibles, flotaban dos o tres figuras de forma y tamaño humanos. Eran algo así como sombras o figuras hechas de algo que parecía ser vapor, condensado o algodón muy, muy fino, como si estuvieran hechos de nubes, pensó. Se volvían translúcidos, opacos, según algún mecanismo interno que no pudiera distinguir. Una de las figuras se balanceaba en su lugar, como si estuviera en borracha,
o fuese sencillamente estúpida. Las otras se movían muy lentamente hacia la derecha, como si quisiesen doblar la esquina. Entonces sintió que unas manos lo sacudían y se encontró mirando nuevamente a Yuka. Sus ojos ardían levemente y veía todo un poco desenfocado. Se restregó los ojos varias veces y volvió a ver las cosas con normalidad. O eso creía. ¿Lo viste? Ah, sí. No sé cómo lo hiciste, Yuka. Deberías ir a la televisión como hipnotizadora. Mm, Lo viste porque estaban ahí. Estaban. Date la vuelta. Qué miedo. Antares, esta parte es narrativa. Se giró entonces hacia la calle y, contra todo pronóstico, volvió a ver las sombras. Parpadeó varias veces, incrédulo, e incluso volvió a frotarse los ojos. ¿Soñaba? ¿Estaba durmiendo? No lo parecía. Ahí, enfrente, en la vereda, veía fantasmas. Y no solo en esa vereda. Mirando a su alrededor, vio que, tal como había dicho Yuka, los alrededores estaban plagados de aquellas sombras. Yuka, ¿cómo? No sé. A mí también me enseñaron. Lo demás lo deducí sola. Seguro que tú también sacas tus propias conclusiones. ¿Te enseñaron? Él pensaba que quizás Yuka proveniese de una familia de mediums o tuviera alguna vieja tía que fuese sacerdotisa o en algún templo. Ah, Yuka, ¿quién te enseñó? Ah, fue... Y entonces se detuvo. Su cara adoptó la impresión de quien recuerda algo olvidado hace mucho o de quien siente nacer una duda en su interior. Él volvió a preguntarle, pensando que quizás tenía cierta retinencia a revelar su maestro o a su maestra. Yuka seguía callada y como sumida en alguna cavilación importante. Estuvo callada algunos minutos y luego dijo algo como "Mm, ahora que lo pienso, hace tiempo que no la veo". Entonces comenzó a llover con más fuerza. Yuka lo tomó del brazo y empezaron a caminar hacia la parada del metro. Quedaba poco tiempo de sol y, como ambos sabían, él tenía que entrar a trabajar. En el corto camino que lo separaba de la estación, lo hizo emocionado muchas preguntas a Yuka acerca de la naturaleza de los fantasmas y de los alcances y límites de esta nueva percepción que le había enseñado. Pero Yuka parecía ausente y no contestaba sus preguntas. Unos momentos antes de que llegase el metro, él descubrió que temblaba. Era la primera vez que la veías así. ¿Estás bien? justo en ese instante llegó el metro y la masa de gente que tenían a sus espaldas comenzó a empujar con la misma desconsideración de siempre. Fue arrastrado dentro del metro y entonces Yuka, que había quedado en el andén y estaba como dormida, pareció darse cuenta de que se separaban. Justo antes de que la puerta se cerrara, notó que avanzaba hacia él. Su mirada demostraba preocupación o alarma. Desde el andén intentó gritarle algo que creyó una advertencia. La misma noche, al salir del trabajo, fueron con varios compañeros y compañeras a tomar cerveza a un bar de after. Durante toda la jornada laboral, trabaja en un restaurante. Él había visto, maravillado, a los fantasmas sombra que polulaban impersonales entre las mesas y también entre la gente de la calle. Mirándolos uno comprendía que no eran amenazantes. No era solo su color blanco nube o sus movimientos pasmosamente lentos y carentes de agresividad, como si fuesen cometas movidas por el viento. Era más bien la impresión que daban de enterarse separados de nosotros por una barrera dimensional intraspasable. Si tuviera que precisarlo más, si él tuviera que precisarlo más, hubiera dicho que su seguridad consistía en la certeza, nacida quién sabe de dónde, de que él los veía a ellos, pero ellos no a él.
No se sentía observado ni notaba que las miradas tuviesen algún efecto en ellos. Mientras tomaba con sus compañeros, no pudo evitar, sobre todo después de cierta cantidad de cervezas, mencionar el tema de los fantasmas, recordando su anterior conversación con Yuka. Fue hábilmente guiando a sus compañeros hasta colocarlos en la misma posición. Cuando llegaron al punto de mostrarse completamente escépticos y hasta burlones, les reveló sus dotes extrasensoriales y los desafió a que, si se atrevían, adquiriesen de él completamente gratis la capacidad de ver fantasmas. Todos se mostraron, como imaginaba, maravillados con la oferta. Los 5 se acercaron y lo miraron a los ojos. Mientras lo hacían, fijó su vista en un grupo de sombras que se agolpaban contra la vidriera. En las caras de sus compañeros vio cómo empezaban a vislumbrarlos a través de sus ojos. Él no sabía cuánto tiempo debía mirar para adquirir la visión, pero en cierto momento las extensiones de su cara se aflojaron, de modo tal que daban la impresión de estar dormidos o borrachos. Intuyó que habían entrado en el mismo trance por el que él había pasado esa misma tarde. Uno a uno se fueron sacando del trance y luego se divirtió con sus reacciones. divirtió con sus reacciones. Entre todos se acribillaron a preguntas y tuvo que confesarles que él mismo había aprendido el truco hace apenas unas horas, que se lo había enseñado una amiga con la que solía quedar y que él también esperaba volver a verla para saciar las mismas dudas que tenía sobre ellos. Prometió irles contando todo lo que supiese a medida que se enterase, y él ya estaba a punto de pedir una nueva ronda de cervezas, cuando notó que algo había cambiado. Con creciente intranquilidad empezó a sentir que la sombra le observaba. Miró a su alrededor y notó que, en efecto, parecía dirigir su atención hacia él. 2 o 3 parecían empezar a gravitar en su dirección. Se enfocó en una de esas dos, intentando descubrir si de algún modo se miraba. Al mirarlos, se dio cuenta que aquella cosa sentía su mirada. Mientras más la miraba, más parecía inquietarse. Era como si no soportase la mirada de él. Y entonces, de repente, se volvió completamente opaca, oscura, como una sombra de verdad, y luego comenzó a volverse roja. Primero de un rojo opaco, luego de un rojo brillante y sangriento. Y entonces con una velocidad sorprendente se lanzó hacia él, dando un espantoso alarido. Sorprendido y aterrado, lanzó un grito casi tan horrendo como su alarido, y lanzándose al piso logró esquivarlos, casi por nada. Pero ya el resto de las sombras, como si hubieran escuchado el grito de su compañera, comenzaron a rodearlo y a volverse negras. Aterrado, él comprendió que tenía que escapar y salió corriendo del bar sin dar explicaciones a sus compañeros que, al parecer, no tenían idea de lo que estaba pasando. Mientras él corría, sentía que de todos los rincones lo perseguían enfurecidas sombras rojas como la sangre. Solo entonces comprendió, mientras corría por su vida, que algo se modificaba cuando uno le enseñaba a otros. Si uno transmitía aquel poder, entonces ellos, los fantasmas, empezaban a verte. Recordó entonces las palabras de Yuka. Debe haber 100 de ellos por cada uno de los nuestros. El mundo, si lo piensas, es más suyo que nuestro. En Observó. plena carrera divise, un poco más adelante, un puesto de bicicletas del gobierno. Se le ocurrió entonces que si alguien podía ayudarlo, ese era Yuka. Sacó la bicicleta de su puesto justo a tiempo para escapar de los espectros que lo rodeaban y salió a toda pedal rumbo al departamento Yuka. El viaje fue corto y tortuoso, puesto que los espectros lo divisaban a cierta distancia y se volvían agresivos casi a los pocos segundos de verlo.
Tuvo que esquivarlos en varias oportunidades con el considerable peligro que eso significaba. Estuvo a nada de accidentarse. Finalmente llegó a la cuadra del departamento de Yucca. Bajó de un salto de la bicicleta y cogió al palier. Si no encontraba a nadie en la entrada, el portero, una vecina que saliese o entrase, entonces estaba perdido. Los espectros no lo darían tiempo suficiente a tocar timbre y menos aún a esperar que Yucca bajase. Sintiéndose un idiota, se dio cuenta que no se había ocurrido llamarla. Mientras se acercaba corriendo hacia la entrada, pudo advertir que había gente en la entrada de su edificio. Primero le pareció que era mucha gente y luego, a medida que se acercaba, vio que en efecto ese semicírculo que rodeaba la puerta era anormal. Se abrió paso a los empujones. Alguien, quizás un policía, intentó detenerlo. Se disponía a entrar cuando vio, con infinita desesperación, el motivo de la concurrencia. Unos pasos adentro de la puerta de entrada yacía, inmóvil y boca abajo, el cuerpo de una chica. Y cerca, a pasos del bulto blanco con botas de lluvia, se hallaba tirado un paraguas transparente. Reconoció a Yucca y de un salto estuvo a su lado. Al darle vuelta supo que estaba acabado. Estaba muerta. Estaba muerta. Su rostro expresaba desfigurado el infinito terror que había sufrido en sus instantes finales, y en sus ojos, o mejor dicho, donde antes habían estado sus ojos, habían dos cuencas sanguinolientas. ¿Qué? Será. Donde antes habían estado sus ojos, habían dos cuencas sanguinolientas. Sintió a sus espaldas una infinidad de gruñidos, y entonces gritó con todas sus fuerzas. Eu não sei como ganhar as palavras. Eu tô vendo, não sei mais.